Hola, mi nombre es Jairo Jara y en este momento soy uno de los gerentes para la tienda de Apple, compañía con la cual tengo trabajando 13 años. Lo interesante de mi historia en Estados Unidos es que empieza a una edad de 14 años, ¿no? Y mucha gente llega directamente, digamos, a trabajar o a tratar de ver cómo pueden proveer para la familia y en cierta forma a mí me hacía todavía falta crecer un poquito más, ¿no? Entonces llego a los 14 años y es interesante porque uno llega a lo mejor con la expectativa de que, ok, tengo una idea de cómo van a ser las cosas. Llegué acá al colegio y yo pensaba que el colegio acá, pues a lo mejor iba a ser en español porque yo no hablaba inglés, ¿no? Y son cosas que luego terminan sorprendiéndote cuando te das cuenta que estás metido en una clase en la que todo el mundo habla inglés y tú no tienes idea de qué es lo que las personas están hablando. Ah, Eso es por el lado de la educación, pero yo creo que la parte que fue sorprendente para mí fue llegar y verme por primera vez en mi familia a la edad de los 14 años, en la casa de mis tíos, los cual amo mucho, pero no los había visto desde la edad de 5 años. Entonces era muy nuevo. Quizá los había visto en algunos viajes que habían tenido, pero no habíamos convivido, no habíamos pasado tiempo juntos al hecho de que yo podía decir, bueno, me siento en casa, me siento en familia. Era algo completamente nuevo para mí y verme sin mi papá, sin mi mamá, sin mi hermano, sin mi hermana, fue algo que sin duda tomó tiempo en poder procesar. Yo creo que una de las partes más difíciles para mí fue me imagino como para muchos, dejar a los hermanos, ¿no? Obviamente a mi papá y a mi mamá había muchos problemas financieros y otros tipos de problemas que al final causaron que cuando esta oportunidad se dio, era lo apropiado para, no solamente para mí para tomar, pero obviamente con la autorización de mi mamá y mi tía dándome la bienvenida acá también. Pero una de las cosas más difíciles fue a mi hermano y mi hermana. Definitivamente los extrañaba mucho. En ese tiempo no había internet, ¿no? O era tan nuevo el internet que uno escribía cartas. Entonces a veces me las pasaba escribiendo 4, 5, 6 páginas de cartas y se las enviaba a mis hermanos, o a mi papá, o a mi mamá. Fue mucho tiempo de reflexión también para mí porque al no tener a las personas que tú amas tanto, con los que has vivido toda la vida, es ahora que te empiezas a dar cuenta de las veces en las que tú podías haber hecho las cosas diferentes cuando estabas con ellos. Momentos en que mi mamá a lo mejor me regañaba porque no estudiaba o mi papá estaba enojado por algo y poder reflexionar como un niño de 14 años y sentir, ¿no? En parte algo de culpabilidad por las cosas que uno puede haber hecho diferente. Fue algo que cargué conmigo por mucho tiempo hasta que lo empecé a escribir. Empecé a escribirlo en cartas. Se lo envié a... Una de las cartas más emotivas para mí fue una que le escribí a mi papá. En realidad mi papá es el segundo matrimonio de mi mamá, cuando yo tenía 5 años, pero pues le digo a mi papá. Y fue muy emotivo para mí después de muchos años volverlos bueno, los veía casi constantes, pero después de muchos años en una conversación con él, él se saca la billetera y saca la carta que le había escrito yo en algún momento. Fue algo que ah, bueno, lo cargo todavía en el corazón y pues ah, no son cosas que yo digo a esa edad. Uno está a veces muy pequeño para poder reflexionar estas cosas, poderse darse cuenta de que le falta el amor de la familia, le falta ese cariño, le falta la presencia, porque me hizo falta, ¿sí? Y mis tíos eran excelentes conmigo, pero son dos amores completamente diferentes. Pero al mismo tiempo como que te hace fuerte también esa falta de, porque ese muchacho que de 14 años luego se graduó a los 18 y voy a mi pregunta, que bueno, pasar el high school empezó un camino a ser ahora un representante importante en una corporación global de las más grandes, valga la redundancia, del mundo. ¿Cómo salir del colegio? ¿Cómo fue el camino hacia tu actual realidad? Te cuento que ese camino fue muy largo y la razón por la cual fue porque am, hubieron ciertos aspectos en la educación o el crecimiento que tuve yo, como le pasa a muchas personas, en la que se vuelve muy fácil levantarte, ir a trabajar, llegar a casa, irte a dormir, e irte a trabajar.
y es no muy usual pasa que uno se detiene a pensar y a decir, no, esto no está bien, esto uno podría hacer algo diferente, ¿no? ¿Cómo será así que yo he pasado por muchos trabajos? Mi primer trabajo habrá sido por ahí a los 15 años. Me tocaba repartir papeles en la calle, en el frío de New York, de New Jersey. Y el frío, para los que no conocen ese frío, es el frío de que si uno sale a la calle con el pelo mojado se te hace hielo en minutos. Entonces, con ese frío afuera repartiendo boletas, repartiendo anuncios a la gente, en mi segundo trabajo fue limpiando el basement de una oficina dental donde habían ratas y mi trabajo era recoger basura y sacar la basura. Y bueno, de ahí empezaron pequeños trabajitos, ¿sí? Pero nunca en ninguno de estos trabajos yo en realidad buscaba crecer, mejorar, llegar a un lugar mejor al que estaba. Yo era simplemente una persona más que se levantaba para trabajar y luego se iba a dormir para empezar al siguiente día otra vez. Al punto de que no fue hasta cuando tenía 29, 30 años, que es la primera vez en mi vida que en un trabajo reconocen que tengo capacidad para hacer algo más y me dan una promoción. Una promoción que en los ojos de muchos puede ser tan pequeña, pero en ese momento salí, cogí el teléfono, llamé a mi esposa, lloré, porque yo creo que por primera vez en mi vida me sentía que yo era alguien que tenía mucho más valor o a lo mejor mucho más que ofrecer o que alguien estaba reconociendo en mí que yo podía dar más. Y de ahí en adelante eso fue dentro de Apple y de ahí en adelante como que eso abrió una puerta para mí y empecé a buscar más y más y más. Y ha tomado mucho tiempo poder llegar a donde estoy y quiero recalcar de que hay gente en este momento que trabaja donde yo trabajo, quizá con posiciones un poquito mayores a la mía, mejores a la mía o más altas, pero de menor edad. Y eso es algo que a veces yo reflexiono también, el tiempo que me tomó a mí poder realizar, poder darme cuenta que, que el cambio a mejorar a veces no se ha inculcado a crecer, no se ha inculcado desde pequeño, pero uno puede, sin embargo, tomarse el tiempo de reconocer esos momentos, de aprender, de leer, de coger entrenamientos, de encontrar formas en las que uno se da cuenta que uno puede aportar mucho más y crecer. Hoy, en la posición en la que estás y con lo que has logrado, ¿qué le dirías a ese muchacho de 14, 15 años cuando estaba escribiendo esas cartas a su familia? Sí, esa es difícil. A los ya casi 42 años, tengo 18 años ya casado, tengo un hijo de 4 años, siento que vivo una vida feliz. Tendría mucho cuidado en qué le digo a ese niño. Como se han dado las cosas en mi vida, como sea que se dieron, donde estoy en este momento es exactamente donde quiero estar. Si hay algo que le diría a ese niño es, tú eres amado, la gente te quiere, no estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo. Ya ese muchacho tiene 42 años y está en un lugar importante. Y ese lugar importante le permite proyectarse al futuro y esa es mi última pregunta, saber, Jairo, ahora en este momento tiene proyectos, qué es lo que su meta principal, hacia dónde apunta y qué es lo que va a compartir con el mundo de aquí en adelante. Seguro. En este momento mi meta es va a continuar seguir educándome y darme cuenta cuáles fueron los momentos en mi vida en los que yo necesité a alguien que me pueda ayudar, que me pueda aconsejar en maneras en las que no existieron. Mi meta es crear en este momento un podcast en el que yo pueda compartir con estas personas parte de mis experiencias, pero también poder proveer a lo mejor a alguien que está perdido, que se siente solo, que no sabe exactamente cómo alcanzar su próxima meta o simplemente dar el siguiente paso, a hacerle entender a esa persona de que esa persona no está sola y que hay personas como él, como ella, que han estado en el mismo lugar y que hay formas de poder seguir adelante, hay formas de poder seguir superándose, de sentirse valorado. No sientan que solamente a ellos les está pasando esto.
porque muchas veces cuando uno encuentra representación en otros lugares, eso a muchas personas les puede dar fortaleza para poder seguir dando ese siguiente paso, dándose cuenta que uno no está solo en sus momentos difíciles, pero a través de lo que uno aprende, escuchando lo que otras personas han pasado y cómo lo han superado, espero que ellos también los puedan superar. Entonces eso es lo que está en este momento cocinándose, ¿no? Y esperamos pronto pueda salir a la luz. ¿Cuál ha sido el precio que tú consideras que pagaste por lograr, en este caso, lo que consideramos el sueño americano? Sí, sabes que esa la he pensado también un par de veces, ¿no? Creo que la primera, que es la personal, fue el precio de perder tu niñez hasta cierto punto, ¿no? Igual yo tenía 14 años y a lo mejor adolescencia, haber perdido mi adolescencia, a llegar acá y a los 14 años, a pesar de que mis tíos me hubieran dado todo lo que ellos podían, el momento en el que yo me di cuenta que mi familia en Ecuador necesitaba de mi ayuda, no dudé en buscar trabajo, ¿no? Y eso requirió que a lo mejor no pueda juntarme con amigos, no pueda practicar deportes o tantas cosas que recuerdo tuve que poner en pausa para poder enfocarme en trabajar para ayudar a mi familia. No tanto porque yo necesitaba el dinero o porque mis tíos me lo pedían, más que todo era porque quería crear una fuente de ayuda para mi familia en Ecuador. Entonces esa fue la primera, diría yo. Y la segunda, que es en la que estoy trabajando, pero es complicado también, por lo menos para mí, es el haber estado tanto tiempo alejados de mi familia. Me vine acá a los 14 años, no volví a vivir con ellos, ¿no? Y no es hasta que me caso a los 23 que vienen mis papás, y 6 7 años después vienen mis hermanos, ya casi a los 28 29 30. Y nos amamos, pero somos personas completamente distintas, ¿no? Ya esa unión familiar que hubiera habido si hubiéramos estado juntos, es algo que se tiene que trabajar, es algo que uno tiene que enfocarse para poder conocerse, ¿sí? Y poder volver a sentirse familia otra vez. Entonces, a pesar de que hay muchas cosas de las que me siento agradecido hoy, sé que el precio de haber podido llegar acá a los 14 y tener una vida en la que me siento muy bien sobre mi vida personal, tuve que sacrificar al mi adolescente y a esa unión familiar que muchos consideran muy importante.